Mateo capítulo 12 versículo 18 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Ahí hay una profecía, hermanos, donde Dios, adelantándose, habla de la oportunidad que tendrán los gentiles. En este mensaje vamos a definir quiénes son los gentiles. Para los que no saben, nosotros, hermanos, que no somos parte de la descendencia física de Abraham, Isaac y Jacob, nosotros éramos gentiles. Ahora somos iglesia. Los que no tienen a Cristo siguen siendo, conforme a la palabra, siguen siendo gentiles. Pero los que están en Cristo ahora somos iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento en la revelación de su palabra. Oremos, por favor. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, Señor, reconocemos tu grandeza, tu soberanía y tu hermosura por medio de la alabanza, por medio de la adoración. No tenemos otro motivo, Señor, otra razón para cantar únicamente a tu persona. Nosotros te cantamos, te adoramos a ti, porque respiramos. Tu palabra dice que todo lo que respire alabe tu santo nombre. Hoy, domingo, el primer día de la semana, nos hemos congregado para honrarte, poniéndote en primer lugar a ti. Y es sabiduría empezar el primer día de la semana, empezar con Dios. Hay abundancia de sabiduría en ello. Gracias por la vida de los presentes, por la vida de cada familia, de cada matrimonio, de cada señorita, joven, niño, los adultos, los ancianos. Gracias por todo. Ahora, Padre, háblanos, enséñanos, ministranos por tu palabra, muéstranos, háblale a nuestro espíritu, edifícanos por medio de la palabra, que podamos comprender la maravillosa revelación acerca del nacimiento de la iglesia, acerca, Señor, de la doctrina, Padre, de la revelación de que como iglesia en el futuro, en la eternidad, seremos tu esposa, Señor, tomados como una esposa espiritual para vivir eternamente a tu lado. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre bueno. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Póngase cómodo y ubíquese en el lugar donde más ventilación encuentre. Ahí reacomódese. Bien, voy a titular el mensaje de esta tarde, hermanos. El mensaje de esta tarde se va a llamar La promesa de matrimonio a los gentiles como iglesia. La promesa de matrimonio a los gentiles como iglesia. Esto es parte de la serie donde estamos hablando de cómo la iglesia espiritualmente figura como una mujer para Dios. Aunque en lo físico, en lo natural, en lo terrenal, existimos como varones, como mujeres, pero lo espiritual, en relación a la iglesia, hermanos, todos somos en figura simbólica. Somos como una mujer espiritual para Dios. Por eso se ocupa la frase femenina iglesia. La iglesia. No se dice el iglesia, sino la iglesia. Como una figura femenina, espiritualmente hablando, donde en la eternidad, según la revelación de la palabra, la iglesia será tomada eternamente por el Señor Jesucristo como su esposa. En los mensajes anteriores, los domingos anteriores, aprendimos que en el antiguo pacto el pueblo de Israel, el pueblo judío, fue tomado espiritualmente por Dios como una mujer, como su esposa, donde podemos decir que se casaron legalmente en el Sinaí, en el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. Ustedes se acordarán, hermanos, que ahí estuvimos hablando por medio de la palabra, que para Dios ese pacto en el Sinaí
fue el compromiso matrimonial donde él espiritualmente tomó al pueblo de Israel como su esposa. Sin embargo, Israel como esposa espiritual de Dios, el pueblo de Israel como esposa espiritual de Dios falló de muchas maneras. Amén. Generación tras generación, el pueblo estuvo fallando, ofendiendo, violentando la honra, la reputación, el honor de Dios. Y por esa razón Dios tomó la decisión, hermanos, de apartarse del pueblo. ¿Cuánto tiempo se apartó? 400 años. Dios se tuvo que separar del pueblo porque el pueblo no obedeció, aunque se comprometió bajo juramento allá en el capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21 del libro de Éxodo. Bajo juramento se comprometieron a obedecer fielmente a los estatutos y mandamientos. El pueblo no cumplió su palabra, de tal razón que Dios se apartó temporalmente de ellos. 400 años Dios se separó de su pueblo. 400 años que abarcan de Malaquías a Mateo. En ese transcurso donde termina el Antiguo Testamento, Malaquías, y comienza el Nuevo Testamento con el libro de Mateo, pasaron 400 años donde Dios no les habló al pueblo, no le levantó profeta, no hubo, hermanos, revelación, no hubo visión. Dios guardó silencio. ¿Se acuerdan de la clase dominical? De cómo Dios, hermanos, aún a pesar de que es soberano, respeta la voluntad del hombre, le muestra el camino de la vida, pero no lo obliga a andar en el camino de la vida. Es como hoy, por medio de la palabra, Dios al hombre, al pecador, le muestra el camino de la salvación, pero no obliga a nadie a andar en el camino de la salvación. El camino de la salvación, andar en el camino de la vida eterna, es una decisión personal, voluntaria. Amén. Cuando llegamos a comprender la necesidad que tenemos de Dios, de que somos pecadores y que estamos perdidos y que no hay salvación fuera de Cristo, es que el pecador voluntariamente decide reconocer a Cristo como su Señor. Pero Dios no lo obliga. Amén. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Dios le habló, les advirtió, les mandó profetas, les levantó hombres. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Apedreaban a los profetas, mataban a los profetas. Entonces Dios dijo: no, los voy a dejar a que anden conforme a los designios de su corazón. 400 años. Después de los 400 años, Dios decide visitarlos de nuevo, no por medio de un profeta, sino que personalmente el Dios del cielo se hace hombre. Y en la persona de Jesucristo, el Mesías, vino a visitar en vivo y a todo color al pueblo que muchos años atrás había tomado un juramento de matrimonio con él en el monte Sinaí. San Juan 1:11, para recordar un poquito, mire lo que dice. Hablando de Dios, visitando personalmente al pueblo del primer pacto, Israel. A lo suyo vino, a lo que era de él, a su propiedad. Amén. Y mire, Dios vino a visitar a Israel porque le pertenecía. Era su pueblo. Espiritualmente Israel, la nación de Israel, era como una esposa para Dios. Él vino en forma humana a visitar a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Te voy a dar un ejemplo humano para que entiendas esto. Es como cuando tú llegas a tu casa, sabiendo que es tu casa, tú la estás pagando, tú traes las llaves de tu casa, es tu propiedad. Pero cuando quieres entrar a tu casa, no te dejan entrar a lo que es tuyo. Amén.
a lo que te pertenece. Así le pasó a Dios. Vino en forma humana a visitar a Israel. E Israel no quiso recibirlo. No lo aceptó. No lo reconoció. Al contrario, lo despreció y lo mandó a condenación de muerte por medio de la crucifixión. Amén. El pueblo que decía conocer a Dios no aceptó el señorío y la autoridad de Dios. Espero que la historia no se esté repitiendo una vez más con nosotros, porque nosotros ahora somos creyentes y muchos, o quizá la mayoría de los que estamos aquí, conocemos a Dios de alguna u otra manera. Todos los que estamos aquí, de alguna manera u otra, decimos amar a Dios. Pero la pregunta es, ¿lo estamos recibiendo de verdad? ¿Tú que dices conocer a Dios? ¿Tú que dices amar a Dios? ¿Realmente ya lo recibiste de verdad en tu corazón como tu único y suficiente Salvador? Medita, por favor. ¿No será que en este tiempo el pueblo de Dios está cometiendo el mismo error que el pueblo de la antigüedad? Que conocía a Dios, que decía amar a Dios, pero cuando Dios decide visitarlos personalmente, el pueblo no logró discernir que ese carpintero humilde, ese hombre tan humilde, hermanos, que creció con María y José en la carpintería, no lograron discernir que ese Dios era el mismo Dios del Sinaí, ahora en forma humana. Israel entonces no aceptó a Dios. Ahora, el único, escuche por favor, de todo el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, de todos los judíos, de todos los israelitas, el único que tuvo revelación de que Jesús era el Dios del Sinaí y que había venido como esposo a visitar a Israel como esposa, el único que tuvo revelación espiritual de esa realidad fue un hombre a quien le cortaron la cabeza, Juan el Bautista. De todos los judíos, de todos los israelitas, solamente Juan el Bautista tuvo la revelación de que Jesús, andando en persona, la persona de Jesús era el Dios del Sinaí y que ahora había venido, había bajado a Jerusalén, a la tierra, a visitar a su pueblo amado. Él fue el único que tuvo la revelación de que Jesús era el Emanuel, Dios hecho carne, como marido visitando a Israel, su esposa. Mire lo que dice en San Juan capítulo 3 versículo 29. ¿Saben a qué es lo que me sorprende a mí? Que un pueblo tan religioso, un pueblo tan creyente, no tuvo el discernimiento para darse cuenta que Jesús no era un hombre común, no era un profeta más, era el Dios del cielo hecho carne, visitándolos. Mire, estas palabras las dijo Juan, refiriéndose a Jesús. Y a mí me parece muy poderosa la revelación, el discernimiento tan profundo que tenía Juan el Bautista. Fue el único que conoció por el Espíritu lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Dice, el que tiene la esposa, fíjese, es el esposo. ¿Y de quién estaba hablando Juan? ¿Quién era la esposa? ¿De quién se estaba refiriendo? ¿A quién le estaba llamando esposa Juan con estas palabras? Al pueblo de Israel, no a la iglesia, porque la iglesia apenas iba a ser constituida. Así que me sorprende por algo, ahora entiendo las palabras de Jesús cuando dijo que el mayor de todos los profetas había sido Juan Bautista. ¿Saben por qué Jesús dijo
que Juan era el más grande de todos los profetas de los que habían nacido de mujer aquí en la tierra? Porque Juan, hermanos, humanamente como hombre, y como hombre espiritual, y como hombre de Dios, como siervo de Dios, él entendió bien cuál era el propósito por el cual Dios había venido a nacer en forma humana para visitar como un esposo a Israel, su esposa espiritual. Amén. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Y quién era el esposo? Desde el discernimiento de Juan Bautista, ¿a quién se estaba refiriendo al llamarle esposo? ¿De quién estaba hablando? De Jesús, el Mesías. Dice más, el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Saben qué estaba diciendo Juan Bautista? Los judíos que estaban ahí no lograron entender esta palabra. Nosotros ahora por el Espíritu sabemos lo que Juan estaba diciendo. Juan le estaba diciendo a los judíos, vino el esposo, yo estoy escuchando al esposo, aquí está Jesús, él vino, él es el marido, él es el Dios del Sinaí, él es el Dios del pacto, él es el Dios que juramos obedecerle en el Sinaí, él vino a visitar. El esposo está aquí. Pero mire, los judíos, los hebreos, estaban tan cegados, estaban tan muertos espiritualmente, estaban tan nublados del entendimiento, que no lograron entender el mensaje de Juan. Se los dijo con toda claridad, el Cordero de Dios, el que anda ahí como Cordero de Dios, es el esposo de Israel. Él vino, es el marido espiritual que vino a visitarnos. Hermanos, pero ni así. Los demás judíos, nadie tuvo el discernimiento. Entonces, como no tuvieron el discernimiento, rechazaron a Jesús, rechazaron en lugar de aceptarlo. Y mire lo que provocó el rechazo. ¿Saben qué provocó el rechazo de Jesús? De los judíos a Jesús. Que Jesús los dejara una vez más. ¿Se acuerdan del mensaje cuando Jesús entra al templo? Y se indigna por la condición del templo. Y después que azota a todos los vendedores del templo. Y él dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han hecho en cueva de ladrones. Jesús azota a todos los que están dentro del templo, sale del templo, sale de Jerusalén, y en el camino, esto lo estoy diciendo como un recordatorio, en el camino cuando se va alejando del templo, los discípulos le dicen, maestro, mira el templo, mira los edificios. Y Jesús le dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús le estaba diciendo, yo rompo con el pueblo de Israel una vez más. La que era mi casa, voy a dejar que la destruyan, porque no es mi casa. Amén. El rechazo que los judíos le hicieron a Jesús provocó que Jesús abriera oportunidad a los gentiles. Vamos a ir Mateo capítulo 4, por favor. ¿A dónde se fue Jesús después del rechazo que le hicieron los judíos? ¿A dónde se iría Jesús? Mateo 4:15. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, a Galilea, diga conmigo, Galilea de los gentiles. Pregunta, ¿por qué Jesús se fue a Galilea de los gentiles? Porque
a lo suyo que había venido, los suyos no le recibieron. Y aunque es cierto, Galilea era parte de los judíos, pero Galilea era una ciudad fronteriza, muy influenciada por personas gentiles de nacionalidad extranjera que no pertenecían a la cultura ni a la nacionalidad judía. Además, me parece sorprendente porque Jesús era de Nazaret, y Nazaret era parte de la tierra de Galilea. Mire cómo Dios desde un principio, hermanos, mostrando su amor a toda la humanidad. Es cierto, vino especialmente por el pueblo de Israel, porque había un pacto de por medio, pero Dios ya sabía que el pueblo de Israel lo iba a rechazar y que no lo iba a aceptar. Por ello, desde un principio, Él toma en cuenta a los gentiles. No es ni coincidencia ni tampoco casualidad que Jesús visitara y frecuentara mucho la tierra de Galilea. En los 3 años y medio que tuvo de ministerio predicando en la tierra de Israel, Jesús siempre lo miramos visitando Galilea, siempre lo miramos frecuentando Galilea. Vamos a mirar otras citas más, por favor. Vamos a mirar en el versículo 23, ese mismo texto, versículo 23, y vamos a aprender cómo Jesús le gustaba frecuentar Galilea, Galilea de los gentiles. Algo había en Galilea que le llamaba la atención. Mire lo que dice ahí: recorrió Jesús toda Galilea. Oiga, cómo le dio atención a la tierra de Galilea. Nunca se les olvide esta frase: Galilea de los gentiles. Recorrió Jesús Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorrió Galilea. Quiso que toda Galilea escuchara el mensaje del evangelio. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál sería el motivo? ¿Habrá alguno que esté aplicando discernimiento en lo que estoy tratando de enseñar? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué le dio mucho énfasis a Galilea? Si él había venido a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Si su ministerio principal era para con la casa de Israel. Pero por alguna razón miramos que Jesús cambia su itinerario de viaje, de predicación de su ministerio. Ahora lo miramos muy frecuente, andando, enseñando, predicando en la tierra de Galilea, recorriendo toda Galilea, principalmente habitada por gentiles. Vamos a mirar en el versículo 25, vamos a saltearnos algunos textos. Y le siguió mucha gente de Galilea. Oiga, los de Galilea aceptaron a Jesús. No le rechazaron como los judíos. Ellos sí aceptaron a Jesús, su mensaje. La Biblia dice que mucha gente de Galilea, de Decápolis, los que vivían en Decápolis, hermanos, era mucha gente que no era judía, no era israelita, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahí ya miramos muchos gentiles convertidos al evangelio, muchos gentiles siguiendo a Jesús, muchos discípulos, hermanos, de descendencia gentil, de nacionalidad gentil. En este mensaje voy a hacer mucho énfasis de la palabra gentil. Vamos a mirar Marcos 1:28. Mire lo que pasó con Jesús en Galilea. Qué tremendo, hermano. Ni con los judíos pasó eso, ni con los de su propia raza sucedió eso. En Galilea, dice, y muy pronto
pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor. ¿Qué estaba pasando con Jesús en Galilea? Mientras los judíos lo rechazaban, mientras los judíos lo querían matar, mientras la esposa, la legal, la genuina, la auténtica, la verdadera esposa, el verdadero pueblo que se había comprometido con juramento en el monte de Sinaí de ser fiel a Dios y guardar su ley y sus estatutos, lo querían matar, lo querían apedrear. En Galilea todo mundo lo quería aceptar, todo mundo lo quería seguir. Todos los de alrededor conocían a Jesús. Mucha gente seguía a Jesús de alrededor de Galilea. Se volvió famoso, muy famoso Jesús en las provincias de Galilea. Los gentiles que no eran judíos, que no eran de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, aceptaron con ánimo pronto, de buena voluntad, el mensaje de Jesucristo. Vamos a mirar Lucas 4:14. Miramos a Jesús mucho frecuentando, de manera continua frecuentando Galilea. Mire lo que pasó aquí, y habla también de Galilea. Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿A dónde? A Galilea. ¿Y qué pasó con Jesús en Galilea? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Mire, los judíos que tenían creencia en Dios de nacimiento no aceptaron a Jesús. Y los gentiles que eran idólatras, paganos, adoradores de los dioses griegos, de los dioses romanos, de las divinidades y de los ídolos de los pueblos antiguos, cuando escuchan el mensaje de amor, de esperanza, de salvación, de libertad, fueron los primeros en recibir a Cristo. Y los que eran creyentes lo rechazaron. Qué tremendo, hermanos. Ahí empieza la entrada de nosotros los gentiles dentro de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Y se cumplió la profecía de Mateo 12, 18 al 19. Vamos a volver a ese texto, Mateo 12, 18 y 19. Ahí se cumple la palabra. Los dos textos, por favor. He aquí mi siervo, a quien he escogido. Era Jesús de quien se está hablando. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá su voz en las calles. Ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Pero de alguna manera los gentiles sí lo iban a escuchar. Así que yo empiezo a detallar en esta tarde. Número 1, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? Para empezar, los gentiles era un pueblo que no tenía pacto con Dios. Era un pueblo que no tenía compromiso con Dios. Los gentiles eran aquellas personas que no tenían nacionalidad hebrea. No eran descendientes de Abraham, no eran descendientes de Isaac, no eran descendientes de Jacob. Los gentiles no habían hecho compromiso con Dios. Para que usted me entienda, ahora los gentiles, hermanos, era como las personas que no son cristianas ahora. La gente mundana, la gente pagana que no tiene temor de Dios, que no conoce de Dios, que anda perdido en la inmundicia, en el pecado, en la idolatría, en los vicios, en la maldad. Hermanos, en términos bíblicos, a ellos se les llamaba gentiles. Los que no tenían conocimiento de Dios, los que no tenían ningún compromiso con Dios. Vamos a mirar un texto para entenderlo. Efesios 2:11, por favor.
Mire, nosotros éramos gentiles. Cuando no éramos cristianos, éramos gentiles. Cuando no teníamos a Cristo, éramos gentiles. La gente que no tiene a Cristo son gente gentil. En términos bíblicos, son gentil. Si tú no tienes a Cristo, no eres cristiano. Para Dios eres un gentil. Amén. Conforme a la palabra, eres un gentil. Y mire la condición de los gentiles. En esa condición estábamos nosotros. Como gentiles, esa era nuestra condición delante de Dios. Mire, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, en cuanto a lo humano, en cuanto a lo terrenal, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. ¿Saben cómo nos decían los judíos a nosotros los gentiles? Perrillos, inmundos. Los gentiles se consideraban tan santos, los judíos se consideraban tan santos, tan puros, tan limpios, que al resto de las nacionalidades los llamaban inmundos. Pero mire, aunque se consideraban tan santos, estaban bien perdidos, porque no lograron entender que Jesús era el Mesías Salvador para ellos. Amén. Es como aquellas personas que pelean a capa y espada su religión. No, yo no, a mí no me hables de otra cosa. Yo tengo mi religión. Yo tengo la religión que mis padres me heredaron. Mentira, ni tienen compromiso con Dios, ni le obedecen a Dios, ni cumplen la palabra de Dios. Andan en vicios, andan en drogas, en adulterio, fornicaciones. Pero la arrogancia del corazón les lleva a defender una religión que no practican. Así estaba el pueblo judío. A nosotros, que no éramos de la descendencia de Abraham, de Isaac, ellos, los judíos, pensaban que para nosotros no había salvación, que no teníamos derecho a ser salvos. Así vivían los gentiles. Acordaos en otro tiempo que los gentiles, mire cómo andábamos. Versículo 12, hablando de los gentiles. ¿Cómo vivían los gentiles? Muchos todavía siguen viviendo así. Mucha gente en la tierra todavía camina así. Así camina, así vive. En aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Cuál era nuestra condición de nosotros antes, cuando no estaba Cristo en nosotros? Ponte a pensar, ¿cuál era la condición de tu vida cuando no tenías a Cristo? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cómo era nuestra manera de vivir? ¿Cómo era nuestro estilo de vida cuando no estaba Cristo? Vicios, mentiras, falsedades, amargura, rencor, maldad, malicia, inmoralidades, pura maldad, pura inmundicia, insultos, maldiciones, malas razones, blasfemias. Nada bueno había en nosotros. Y además estábamos alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios. Y no tan solamente alejados de la ciudadanía, sino que éramos ajenos a los pactos de la promesa. Pregunto, de todas las civilizaciones de la tierra, de las culturas antiguas de la tierra, ¿con qué pueblo Dios había hecho un pacto, un compromiso espiritual? Únicamente con el pueblo de Israel. De todos los demás pueblos de la tierra, Dios no había hecho ningún pacto con ellos. ¿Nosotros de dónde venimos? ¿De dónde viene nuestra descendencia como latinos?
¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra raza, nuestra rama genealógica? Venimos de Cam. Amén. Y por descendencia de Cam, toda la cultura latina viene arrastrando una tremenda maldición. Amén. Y cuando llegan los españoles a la Villa Rica de Veracruz, la situación se hace más fuerte, más grande, porque traen la maldición de la idolatría y la siembran en México y la siembran en todos los países, hermanos, latinoamericanos. Imagínense la maldición que recae sobre Latinoamérica. Uno ve la diferencia entre México para abajo y de México para el norte, Estados Unidos. Una gran diferencia, hermanos, en los pueblos, en la raza, en la condición de vida. Nosotros los gentiles, nosotros cuando no éramos cristianos, cuando no éramos iglesia, estábamos hundidos en una maldición terrible. Oh, si la gente que desprecia a Cristo, las personas que se resisten y no quieren recibir a Cristo, se dieran cuenta el beneficio tan grande de tener a Cristo. Cuando Cristo llegue a sus vidas, toda maldición se romperá. Hay mucha gente que vive en maldición, hermanos. Por eso no prospera. Personas que por la maldición que traen encima, ni una familia pueden constituir, ni una pareja de matrimonio pueden consolidar. Por las tremendas maldiciones que cargan. No avanzan, no prosperan, nada les sale bien. Fracasan en los negocios, fracasan en la familia, fracasan los hijos, se mueren antes de tiempo. La maldición, los gentiles por naturaleza traen maldiciones terribles. La única esperanza es Cristo. Amén. Por eso en esta tarde, si hay alguno que no es cristiano, que no tiene pacto con Dios, que no tiene compromiso con Dios, debe de pensarle muy en serio. No sigas rechazando a Cristo. No cometas el error que el pueblo de Israel cometió. El pueblo de Israel rechazó a Cristo. Y por rechazar a Cristo, fracasó como nación. Amén. ¿Han escuchado del holocausto nazi? La gran matanza que hicieron de los judíos, donde murieron más de, fueron 600 o 6,000, un montón de millones de judíos que masacraron en el tiempo de Adolfo Hitler. ¿Sabe por qué Dios permitió eso? Si los judíos eran su pueblo, pero ¿por qué Dios permitió que masacraran a su pueblo? Porque como pueblo le habían rechazado. Y todo aquel que rechaza a Cristo, al igual que los judíos. Mira, yo te voy a mostrar una cita. Vamos a ir a San Juan capítulo 3. Mira el tremendo peligro y la tremenda condenación que vive aquel que rechaza a Cristo, aquel que no es cristiano, aquel que no tiene a Cristo. Mire la sentencia tan fuerte, hermanos. San Juan 3:36. Dile al que está a tu lado, mira, los que no tienen a Cristo. Dígaselo. Mire la condición tan miserable que vive aquel que no tiene a Cristo. Aquel que rechaza a Cristo. Oiga, rechazar a Cristo es la brutalidad más grande que puede haber. ¿Cómo vamos a rechazar al Dios del cielo? ¿Cómo vamos a rechazar al Dios que vino y se hizo hombre y fue a la cruz a morir por nosotros? Oiga, qué necedad más grande decir, yo tengo mi religión, no me hables de Cristo. Oiga, qué brutalidad más grande. Preferir a los ídolos, a la imagen, y no a la realidad. Cristo es la realidad. Hay mucha ignorancia en aquellos que prefieren a la imagen.
y no la realidad? ¿Qué prefieres tener? ¿La imagen de algún familiar tuyo en la pared para estarlo mirando y besándolo? ¿O tenerlo personalmente en tu casa para abrazarlo y tocarlo y sentirlo, agarrarlo y besarlo? ¿Qué prefieres? ¿Qué es mejor, la imagen o la persona real? Pero la humanidad se conforma con la imagen. La gente se conforma con la imagen. Fíjese, lo peligroso es esto. El que cree en el Hijo, ¿cuántos creen en el Hijo? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza, el que dice no, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira, no dice estará, está en tiempo presente. La ira de Dios está presente, está sobre él. Por eso nada le sale bien. Por eso donde quiera que vaya será un miserable. Por eso donde quiera que vaya será un fracasado. Está bajo la ira de Dios. Amén. No cometas el error de rechazar a Cristo como lo hicieron los judíos. Ellos rechazaron a Cristo. La ira de Dios cayó sobre ellos. Amén. No te atrevas a rechazar a Cristo, porque puede haber también esa situación. Soy cristiano, tengo a Cristo, pero por X o Y me aparto de Cristo. Mucho cuidado. Dile al que está a tu lado, el día que te atrevas a rechazar a Cristo, díselo, el día que se te la loquera de apartarte de Cristo, díselo, mi hermano, esto es serio, esto es serio, no, tómalo en serio. Dile al que está sentadito a tu lado, el día que se te meta la loquera de apartarte de Cristo, la ira de Dios estará sobre ti. La ira de Dios estará sobre ti. Eso es palabra del Señor. La ira de Dios estará sobre ti. Amén. Si el viejo no quiere, déjalo que la ira de Dios lo consuma. Tú sálvate. Si la vieja no quiere, déjala que la consuma la ira de Dios. Sálvate. Si los hijos no quieren, déjalo que la ira de Dios los consuma. Pero sálvate. Si los padres no quieren, déjalos que la ira de Dios los consuma. Pero tú, sálvate. Aquí es asunto de salvarnos. De salvarnos. No podemos despreciar al Dios del cielo. Amén. Ahora, teniendo el privilegio de ser iglesia, vamos a regresarnos a Efesios 2:12. Hermanos, el cristiano creyente que se le hace fácil regresarse al mundo y darle la espalda a Dios, verdaderamente no ha entendido lo tremendo, lo glorioso, lo maravilloso, el privilegio tan grande que tuvo al tener a Cristo. Mira, cuando no teníamos a Cristo, éramos gentiles. Y en ese tiempo, como gentiles, estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza. Y estábamos sin Dios en el mundo. Qué triste es la vida sin esperanza, hermanos. Qué trágica es la vida sin Dios. Amén. Tengo 21 años, voy para 22 años de caminar con Dios de manera continua para su gloria. Y a estos 22 años, hermanos, que voy, a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué sería mi vida? ¿Cómo sería mi vida si no estuviera Dios en mí? Ponte a pensar, ¿cómo sería tu vida, hermanos? A este tiempo, a la edad que tienes. ¿Cómo sería tu vida? Que anduvieras en el mundo como un gentil más, un pagano más, un incrédulo más, un mundano más. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿cómo sería tu vida? Ahora, haz la comparación
¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Y cómo es tu vida ahora en Cristo? ¿Nos ha ido bien ahora en Cristo? Claro que nos ha ido bien, hermanos. Dios nos ha cambiado. Mira que cuando uno tiene a Cristo, hasta la fisonomía de su cara cambia. Hasta uno más rejuvenecido se mira. Amén. Porque la presencia de Dios hermosea el rostro. Esa cara de amargura, esa cara de tragedia que antes había en ti, hermanos, cambia por un rostro resplandeciente, por un rostro alegre, contento, glorioso, hermanos, bendecido. Qué bonito es tener a Cristo. Qué hermosa es la vida con Cristo. Esa seguridad, esa confianza, hermanos, caminar en la tierra sabiendo que el Dios que hizo los cielos y la tierra es tu Padre. Qué maravilloso es la vida tener a Dios. Pero Israel no entendió eso. Hay un texto que en la dominical lo mirábamos cuando dice: si Israel hubiera escuchado mi voz, yo hubiera acabado con sus enemigos en un momento. A ver, ayúdame a buscar, hermana Santa, creo que ese texto lo dimos. Es en Salmos, donde dice: pero Israel no me quiso. Si mi pueblo me hubiera aceptado, si mi pueblo me hubiera oído, yo hubiera acabado con sus enemigos en un momento. No hubiera venido el holocausto nazi, no hubiera venido los romanos, no hubieran destruido el templo, los romanos no hubieran matado a los hijos de los judíos, nada de eso hubiera sucedido. Permíteme buscar ese texto aquí en la concordancia, en la aplicación que traigo. Vale la pena amar a Dios, hermanos. Dios se quejó del pueblo. Está en los Salmos. Si alguno puede ayudarme en la concordancia, puede también hacerlo ahí en su Biblia. 81:11, gracias. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Iglesia, no lo hagas. No lo hagas, por favor, mi hermano. No cometas el mismo error de ese pueblo ingrato, rebelde, desobediente. Dios le quiso dar todo, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Oiga, Dios, el Dios del cielo diciendo no me quiso. ¿Alguna vez te han dicho que no te quieren? ¿Cómo se siente? Es como una espada traspasando el corazón cuando alguien te dice no te quiere, no te quiero. Israel no me quiso a mí. Versículo que sigue. Lo dejé por tanto a la dureza de su corazón. Ahí vienen los 400 años de silencio. Los dejé. Caminaron en sus propios consejos, en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. Ahora el versículo 13. Esta frase, ¿cómo se le llama esta frase? En la gramática, ¿qué tipo de frase es? Es una frase de exclamación. Una frase de exclamación es cuando se dice profundamente con mucho sentimiento. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Es como un lamento. Dios lamentándose por la condición tan negativa de sus hijos, de su pueblo. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Mire lo que Dios hubiera hecho por ellos. Versículo 14. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. Mire lo que Dios es capaz de hacer cuando le amamos. En un momento. Es como que si Dios nos estuviera diciendo: si anduvieres en mi camino, en un momento yo podría acabar con tus problemas.
en un momento yo le podía poner fin a esa situación que te agobia. ¿A poco Dios no puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Dice, y vuelto mi mano contra sus adversarios. No sé si en el versículo 15 hay más. A ver, los que aborrecen a Yahvé se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre, pero no quisieron. Qué ingratitud del hombre, hermanos. Dios queriendo facilitarle todas las cosas, y el hombre, en lugar de acudir a Dios, rechazar a Dios. Quiero terminar el mensaje aquí. No voy a profundizarme tanto. Este mensaje lo estoy dejando, agarré solamente la primera parte, una cuarta parte. Estoy dejando más de la mitad pendiente. Quiero terminar con esta anécdota, porque esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, y espero que tú no cometas. Se dice que en una ocasión había un burro echado junto al camino, un burrito echado junto al camino. Y había una persona a lo lejos que tenía una casa. Y se dio cuenta de que el animal no se levantaba. Pasó todo un día entero y el animal estaba echado. Y eso le llamó la atención a aquel campesino que vivía ahí cerca. Movido por la curiosidad, se acercó para ver al burrito que estaba echado, que tenía horas, más de un día, echado junto al camino, y que el animal no se movía. Cuando se va acercando al animal, se da cuenta que el burrito tiene lastimada una pierna. Traía una cuerda encarnada en una pata. Obviamente la pierna se le había hinchado y no podía levantarla, le dolía para caminar. Entonces este hombre va a buscar un machete con la intención de cortar la cuerda para liberar la pierna del animal y que el animal pudiera recuperarse. Pero cuando el campesino viene con el machete a punto de acercarse a aquel animal que estaba lastimado, el animal, como pudo, trató de levantarse, y antes de que el hombre llegara para cortarle la cuerda, el burro, como pudo, empezó a levantarse y empezó a alejarse con la cuerda atada a su pata. La enseñanza espiritual esta es la siguiente: Israel estaba atado por la injusticia. El pueblo estaba sumergido en una oscuridad terrible. Dios vino en forma de hombre para ayudarlo, pero Israel no quiso. Ahora es lo mismo. Dios está dispuesto, está llamando, está queriendo ayudar al hombre en su necesidad, salvarlo, perdonarlo, liberarlo y darle una vida eterna. Pero ¿qué está haciendo el hombre? ¿Está recibiendo el apoyo de Dios? No. Está haciendo lo mismo que aquel burro. Por eso el salmista dijo: no seáis como el caballo, no seáis como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. En esta tarde, hermanos, no voy a preguntar quién le gustaría recibir a Cristo, sino que voy a hacer todo lo contrario. Voy a preguntar quién en su corazón se ha mantenido rechazando a Cristo. Si tú eres una de las personas que te has mantenido rechazando a Cristo, no seas como el caballo, con todo respeto te lo digo. No seas como la mula, que la única manera de acercarse y obedecer es con un látigo, con un freno. Y eso lo digo en palabra de Dios. Mire este texto. Vamos a buscar en el Salmo
32:9. Yo sé que en esta tarde hay personas que nos visitan. Yo algunos, o más bien no los conozco. Pero yo no sé hasta dónde tú te has mantenido rechazando a Cristo, rechazando a Dios. Mire lo que Dios le decía al pueblo. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire que el caballo y la mula son animales muy soberbios, muy rebeldes. Pero a pesar de que sean animales soberbios y rebeldes, pregunto, ¿el hombre tiene el poder para dominarlos? ¿Y tú crees que Dios no pueda dominarte a pesar de la rebeldía, a pesar de la soberbia que te cargas en tu corazón? Si el hombre es capaz de sujetar a un animal, amansar un animal, por muy brioso, por muy cerrero que sea, y con un freno y con el cabestro lo mete en camino, porque lo mete en camino, le pone la montura porque le pone la montura, aunque repare, aunque relinche, aunque se resista, con el freno y el cabestro le meten la montura, porque le meten la montura, y el jinete al final monta ese animal. ¿Tú crees que Dios no pueda meterte en cintura si seguimos de rebeldes? ¿Si seguimos en desobediencia? ¿Esperaremos hasta que Dios nos dé con el cabestro? ¿Esperaremos hasta que Dios nos frene en esa carrera de pecado, de maldad, de desobediencia que llevamos? No, mejor vamos a acercarnos voluntariamente. En lugar de rechazarlo, mejor vamos a decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, papito. Mire la promesa que sigue. Cuando tú voluntariamente buscas a Dios, mire el versículo 10. Bueno, no es una promesa, es una advertencia. Muchos dolores habrá para el impío. Ahí viene la promesa. Mas al que espera en Yahvé le rodea la misericordia. Póngase de pie en esta tarde. ¿Habrá alguien, hermano, que quiera venir a la misericordia de Dios? ¿Habrá alguien que quiera venir a recibir la misericordia de Dios? Te va a hacer bien. Te va a sentar en tu vida la misericordia de Dios. ¿Habrá alguien que ande apartado, distanciado, separado de Dios, alejado de Dios? Yo te invito en esta tarde a reflexionar. No seas como el mulo. No seas como el caballo. Humíllate a Dios.